Capítulo 17. Un adversario que vale la pena. Martes, diciembre 11, 1962. Mis trampas eran perfectas, la ubicación era correcta, vi conejos, ardillas y otros roedores, perdices, pájaros, pero nada pude capturar en todo el día. Don Juan me dijo, cuando salíamos de su casa muy de mañana, que ese día habría de esperar un regalo de poder, un animal excepcional que tal vez cayera en mis trampas y cuya carne podría yo secar para convertir en comida de poder. Don Juan parecía pensativo. No hizo una sola sugerencia o comentario. Casi al terminar el día, habló por fin. «Alguien está interfiriendo con tu cacería», dijo. «¿Quién?», pregunté, verdaderamente sorprendido. Me miró y sonrió y meneó la cabeza en un gesto incrédulo. «Te portas como si no supieras quién», dijo. «Y lo has sabido todo el día». Yo iba a protestar, pero no le vi objeto. Supe que don Juan diría la Catalina, y si de ese tipo de conocimiento hablaba, tenía razón, yo sí sabía quién. «O nos vamos ahorita a la casa», prosiguió, «o esperamos que oscurezca y usamos el crepúsculo para agarrarla». Parecía esperar mi decisión. Yo quería marcharme. Empecé a levantar un mecate que estaba usando, pero antes de que pudiera dar voz a mi deseo él me detuvo con una orden directa. «Siéntate», dijo. «Lo más sencillo y cuerdo sería irnos y ya, pero este es un caso peculiar y creo que debemos quedarnos. Esta función de teatro es nada más para ti». «¿Qué quiere usted decir?» «Alguien está interfiriendo contigo, en particular, por eso esta es tu función». «Yo sé quién y tú también sabes quién». «Me asusta usted», dije. Yo no, repuso, riendo. «Te asusta esa vieja, que anda por allí merodeando». Hizo una pausa como si esperara que el efecto de sus palabras se hiciera visible en mí. Tuve que admitir mi terror. Más de un mes antes, yo había tenido una horrenda confrontación con una bruja llamada la Catalina. La enfrenté con riesgo de mi vida porque don Juan me convenció de que ella deseaba matarlo y él era incapaz de contener sus ataques. Cuando hube entrado en contacto con ella, don Juan me reveló que la mujer no había representado en realidad ningún peligro para él, y que todo el asunto había sido una trampa, no en el sentido de travesura malicia sino en el de un lazo que me había tendido. Su método me pareció tan carente de ética que me enfurecí con él. Al oír mi estallido iracundo, don Juan se puso a cantar canciones rancheras. Imitó cantantes populares y sus versiones eran tan cómicas que terminé riendo como un niño. Me entretuvo durante horas. Yo no sabía que tuviese tal repertorio de canciones idiotas. «Déjame decirte algo», dijo finalmente en aquella ocasión. «Si no nos pusieran trampas, nunca aprenderíamos. Lo mismo me pasó a mí, y le pasa a cualquiera. El arte de un maestro es llevarnos hasta el borde. Un maestro solo puede señalar el camino y hacer trampas. Te puse una antes. ¿No recuerdas la forma en que recobré tu espíritu de cazador? Tú mismo me dijiste que cazar te hacía olvidarte de las plantas. Estuviste dispuesto a hacer un montón de cosas para llegar a ser cazador, cosas que no habrías hecho por saber de las plantas. Ahora debes hacer mucho más si quieres sobrevivir». Se me quedó mirando y estalló en un arranque de risa. «Todo esto es una locura», dije. «Somos seres racionales». «Tú eres racional», repuso. «Yo no». «Por supuesto que sí», insistí. «Usted es uno de los hombres más racionales que he conocido». «Muy bien», exclamó. «No discutamos. Soy racional, ¿y eso qué?». Lo envolví en el argumento de por qué era necesario que dos seres racionales procedieran en forma tan insana como nosotros habíamos procedido con la bruja. «De veras eres racional», dijo él con fiereza. «Y eso significa que crees conocer mucho del mundo, pero, ¿conoces? ¿Conoces en verdad? Solo has visto las acciones de la gente. Tus experiencias se limitan únicamente a lo que la gente te ha hecho o le ha hecho a otros. No sabes nada de este misterioso mundo desconocido». Me hizo seña de seguirlo a mi auto, y viajamos al pequeño pueblo mexicano que había cerca. No pregunté qué íbamos a hacer. Me hizo estacionar el coche junto a una fonda, y luego caminamos rodeando la terminal de autobuses y un almacén general. Don Juan iba a mi derecha, guiándome. De pronto me di plena cuenta de que otra persona caminaba junto a mi izquierda, pero don Juan, sin darme tiempo a volver el rostro para mirar, hizo un movimiento veloz y súbito,
Se agachó como si recogiera algo del suelo, y luego me asió por el sobaco cuando estuve a punto de tropezar con él. Me arrastró al coche, y no soltó mi brazo ni siquiera para permitirme abrir la puerta. Tantaleé un momento con las llaves. Él me empujó con gentileza al interior del coche y luego subió a su vez. Maneja despacio y párate frente a la tienda, dijo. Cuando me hube detenido, don Juan me hizo, con la cabeza, seña de mirar. La Catalina estaba parada en el sitio donde don Juan me había agarrado el brazo. Respingué involuntariamente. La mujer dio unos pasos hacia el coche y se paró desafiante. La escudriñé con cuidado y concluí que era hermosa. Era muy morena y rechoncha, pero parecía fuerte y muscular. Tenía un rostro redondo, lleno, con pómulos altos y dos largas trenzas de cabello negrísimo. Lo que más me sorprendió fue su juventud. No podría tener mucho más de 30 años, a lo sumo. Que se acerque más si quiere, susurró don Juan. La Catalina dio 3 o 4 pasos hacia mi coche y se detuvo a unos 3 metros de distancia. Nos miramos. En ese momento sentí que no había en ella ninguna amenaza. Sonreí y la saludé con la mano. Ella rió, como niñita tímida, y se cubrió la boca. Me sentí deleitado. Me volví a don Juan para comentar la apariencia y la conducta de la muchacha, y él casi me mata de susto con un grito. No le des la espalda a esa mujer, hijo de la chingada, dijo con voz conminante. Me volví rápidamente a mirar a la Catalina. Había dado otros pasos hacia el coche y se hallaba a menos de 1,5 metros de mi puerta. Sonreía, sus dientes eran grandes y blancos y muy limpios. Pero había algo extraño en su sonrisa. No era amistosa, era una mueca contenida, solo sonreía la boca. Los ojos, negros y fríos, me miraban con fijeza. Experimenté un escalofrío en todo el cuerpo. Don Juan echó a reír en un cacareo rítmico. Tras un momento de espera, la mujer retrocedió despacio y desapareció entre la gente. Nos alejamos, y don Juan especuló que, si yo no templaba mi vida y aprendía, la Catalina iba a aplastarme con el pie, como a un bicho indefenso. Ese es el adversario que te dije que te había encontrado, dijo. Don Juan dijo que debíamos esperar un augurio, antes de saber qué hacíamos con la mujer que interfería en mi casa. Si oímos o vemos un cuervo, será señal de que podemos esperar, y también sabremos dónde esperar, añadió. Dio vuelta, despacio, en un círculo completo, escudriñando todo el entorno. Este no es el sitio para esperar, dijo en un susurro. Echamos a andar hacia el este. Ya había oscurecido bastante. De pronto, 2 cuervos salieron volando de unos arbustos altos, y desaparecieron tras un cerro. Don Juan dijo que el cerro era nuestro destino. Cuando llegamos, lo circundó, y eligió un sitio orientado al sureste, al pie del cerro. Limpió de ramas secas, hojas y otra basura, un espacio circular de 1,5 metros o 2 metros de diámetro. Intenté ayudarlo, pero me rechazó con un vigoroso ademán. Se puso el índice sobre los labios e hizo gesto de silencio. Al terminar, me jaló al centro del círculo, me hizo mirar al sur, con el cerro a las espaldas, y me susurró al oído que imitara sus movimientos. Inició una especie de danza, produciendo un golpeteo con el pie derecho. Consistía en 7 tiempos iguales, espaciados por un conglomerado de 3 patadas rápidas. Traté de adaptarme a su ritmo, y tras algunos intentos desmañados fui más o menos capaz de reproducir el golpeteo. ¿Para qué es esto?, le susurré al oído. Respondió, también susurrando, que yo estaba golpeando la tierra como un conejo, y que tarde o temprano la presencia acechante, atraída por el ruido, vendría a ver qué pasaba. Una vez que hube copiado el ritmo, don Juan dejó de patalear, pero a mí me hizo proseguir, marcando el paso con un movimiento de su mano. De tiempo en tiempo escuchaba atento, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha, al parecer para discernir sonidos entre el matorral. En cierto punto me hizo seña de cesar y mantuvo una postura de lo más alerta. Era como si se hallase pronto a dar un salto y caer sobre un asaltante desconocido e invisible. Luego me indicó reanudar el golpeteo, y tras un rato me hizo parar de nuevo. Cada vez que yo me detenía, él escuchaba con tal concentración que cada fibra de su cuerpo parecía tensarse casi hasta reventar. De pronto saltó a mi lado y me susurró al oído que el crepúsculo estaba en pleno poder. Miré alrededor. El matorral era una masa oscura,
Y lo mismo los cerros y las rocas. El cielo era azul oscuro y yo no distinguía ya las nubes. El mundo entero parecía una masa uniforme de siluetas oscuras sin límites visibles. Oí a lo lejos el grito escalofriante de un animal, un coyote o quizá un ave nocturna. Ocurrió tan de repente que no le presté atención. Pero el cuerpo de don Juan amagó un sobresalto. Parado junto a él, sentí su vibración. Dale de nuevo, susurró. Patea otra vez y ponte listo. Ya ella está aquí. Empecé a patalear con furia y don Juan puso su pie sobre el mío y me hizo señas frenéticas de que me calmara y golpease rítmicamente. No la asustes, me dijo al oído. Tranquilízate y no pierdas el juicio. Nuevamente empezó a marcarme el paso, y la segunda vez que me hizo parar volví a escuchar el mismo grito. Ahora parecía ser el grito de un ave que volaba sobre el cerro. Don Juan me hizo patalear una vez más, y en el momento de cesar oí a mi izquierda un peculiar sonido crujiente. Era el ruido que produciría un animal pesado al cruzar entre las matas secas. Pensé fugazmente en un oso, pero caí en la cuenta de que no había osos en el desierto. Me cogí del brazo de don Juan y él me sonrió y se llevó el dedo a la boca en gesto de silencio. Fijé la mirada en la oscuridad hacia mi izquierda, pero él me indicó no hacerlo. Señaló repetidamente algo por encima de mi cabeza y luego me hizo girar, despacio y en silencio, hasta que me vi encarando la masa oscura del cerro. Don Juan mantenía el dedo apuntando a cierto punto del cerro. Adherí mi vista a dicho sitio y de pronto, como en una pesadilla, una sombra negra me saltó encima. Chillé y caí de espaldas al suelo. Durante un momento la silueta se sobreimpuso al cielo azul oscuro y luego voló por el aire y aterrizó más allá de nosotros, en el matorral. Oí el sonido de un cuerpo pesado que caía con estruendo sobre los arbustos, y después un extraño clamor. Don Juan me ayudó a levantarme y me guió, en la oscuridad, al sitio donde había dejado mis trampas. Me hizo reunirlas y desarmarlas, y luego desparramó las piezas en todas direcciones. Realizó todo esto sin decir palabra. No hablamos en el camino a su casa. ¿Qué quieres que te diga?, preguntó don Juan después de que lo hube instado repetidas veces a explicar los eventos acontecidos unas horas antes. ¿Qué cosa era?, pregunté. Sabes muy bien quién era, dijo. No me vengas con eso de qué cosa era. Lo importante es quién era. Yo había urdido una explicación que parecía satisfacerme. La figura que vi podría haber sido un papalote. Alguien lo había soltado arriba del cerro mientras alguien más, a nuestra espalda, lo jalaba al suelo, dando así el efecto de una silueta oscura que voló por el aire cosa de 15 o 20 metros. Escuchó atentamente mi explicación y luego rió hasta que se le salieron las lágrimas. Ya no te andes por las ramas, dijo. Al grano. ¿No era una mujer? Tuve que admitir que, al caer y alzar la vista, vi saltar sobre mí, en un movimiento muy lento, la silueta oscura de una mujer con falda larga. Luego algo pareció jalar a la silueta y esta voló con gran velocidad y se estrelló en los arbustos. De hecho, ese movimiento fue lo que me dio la idea de un papalote. Don Juan rehusó seguir discutiendo el incidente. Al otro día, salió a cumplir alguna misión misteriosa y yo fui a visitar a unos amigos yaquis de otra comunidad. Miércoles, diciembre 12, 1962. Apenas llegué a la comunidad yaqui, el tendero mexicano me dijo que una compañía de Ciudad Obregón le había rentado un tocadiscos y 20 discos para la fiesta que iba a dar esa noche en honor de la Virgen de Guadalupe. Ya había contado a todos cómo hizo los arreglos necesarios a través de Julio, el agente viajero que llegaba a la población yaqui 2 veces por mes para cobrar los abonos de la ropa barata que había logrado vender, a plazos, a algunos indios. Julio trajo el tocadiscos temprano por la tarde, y lo conectó a la dínamo que producía electricidad para la tienda. Verificó el funcionamiento, subió el volumen al máximo, recordó al tendero que no tocara los botones, y empezó a acomodar los 20 discos. Sé cuántos rayones tiene cada uno, advirtió al tendero. Eso díselo a mi hija, respondió el otro. El responsable eres tú, no tu hija. De todos modos, ella es la que va a estar cambiando los discos. Julio recalcó que a él no le importaba quién fuera a manejar el aparato, siempre y cuando el tendero pagara los discos dañados. El tendero se puso a discutir con Julio. El rostro de Julio enrojeció.
De tiempo en tiempo se volvía hacia el nutrido grupo de yaquis congregado frente a la tienda y daba muestras de desesperanza o frustración moviendo las manos o contorsionando la cara en una mueca. Como último recurso, exigió un depósito en efectivo. Eso precipitó otra larga discusión acerca de qué cosa debía tomarse por un disco dañado. Julio declaró con autoridad que cualquier disco roto tenía que pagarse a precio de nuevo. El tendero se enojó más y empezó a quitar sus extensiones eléctricas. Parecía decidido a desconectar el tocadiscos y cancelar la fiesta. Aclaró a sus clientes, reunidos frente a la tienda, que había hecho lo posible por entrar en tratos con Julio. Durante un momento pareció que la fiesta fallaría antes de comenzar. Blas, el viejo yaqui que me alojaba en su casa, hizo en voz alta comentarios despectivos acerca del triste estado de cosas entre los yaquis, que ni siquiera podían celebrar su festividad religiosa más reverenciada, el Día de la Virgen de Guadalupe. Quise intervenir y ofrecer mi ayuda, pero Blas lo impidió. Dijo que, si yo cubriera el depósito requerido, el tendero mismo haría pedazos los discos. Es peor que cualquiera, dijo. Que pague él. Bien que nos chupa sangre. Déjalo que pague. Tras una larga discusión en la que, extrañamente, todos los presentes estaban en favor de Julio, el tendero logró términos que satisficieron a ambas partes. No pagó el depósito en efectivo, pero aceptó responsabilidad por los discos y el aparato. La motocicleta de Julio dejó una estela de polvo cuando el viajante se dirigió a algunas de las casas más remotas de la localidad. Blas dijo que estaba tratando de agarrar a sus clientes antes de que ellos viniesen a la tienda y gastaran todo su dinero en tragos. Mientras hablaba, un grupo de indios salió detrás de la tienda. Blas los miró y echó a reír, y lo mismo hicieron todos los demás. Blas me dijo que esos indios eran clientes de Julio y habían estado escondidos detrás de la tienda, esperando que se fuera. La fiesta comenzó temprano. La hija del tendero puso un disco en la tornamesa y bajó el brazo. Hubo un estruendo chillante y un zumbido muy agudo, y luego se oyó un ensordecedor sonido de trompeta y algunas guitarras. La fiesta consistía en tocar los discos a todo volumen. Había 4 mexicanos jóvenes que bailaban con las 2 hijas del tendero y con otras 3 muchachas mexicanas. Los yaquis no bailaban, observaban con aparente deleite cada movimiento de los bailarines. Parecían divertirse nada más mirando y engullendo tequila barato. Invité copas a todos los que conocía. Quería evitar cualquier resentimiento. Circulé entre los numerosos indios, haciéndoles plática y ofreciéndoles tragos. Mi patrón de conducta funcionó hasta que se dieron cuenta de que yo no bebía. Eso pareció molestar simultáneamente a todo el mundo. Era como si, colectivamente, hubieran descubierto que yo no encajaba allí. Los indios se pusieron muy hoscos y me dirigían miradas de reojo. Los mexicanos, que se hallaban tan borrachos como los indios, advirtieron al mismo tiempo que yo no había bailado, y eso pareció ofenderlos a un grado incluso mayor. Se pusieron muy agresivos. Uno de ellos me agarró el brazo y me llevó más cerca del tocadiscos, otro me sirvió una taza entera de tequila y quiso que me la tomara de un trago para demostrar que era macho. Traté de ganar tiempo y reí estúpidamente, como si disfrutara de toda esa situación. Dije que me gustaría bailar primero y beber después. Uno de los jóvenes gritó el título de una canción. La muchacha a cargo del aparato empezó a buscar en la pila de discos. Parecía algo achispada, aunque ninguna de las mujeres había bebido en público, y tuvo dificultades para encajar el disco en la espiga. Un joven dijo que el disco elegido no era un twist. Ella revolvió la pila, tratando de hallar la música adecuada. Y todo el mundo se cerró en torno a ella y me dejó. Eso me dio tiempo para correr detrás de la tienda, salir del área iluminada y quedar fuera de vista. Parado a unos 30 metros de distancia, en la oscuridad de unos matorrales, traté de decidir qué hacía. Me hallaba cansado. Sentí que era tiempo de subir en mi coche y volver a casa. Eché a andar hacia la vivienda de Blas, donde estaba el coche. Calculé que, si manejaba despacio, nadie se daría cuenta de que me iba. Al parecer, la gente a cargo de la música seguía buscando el disco. Todo lo que yo podía oír era el zumbido agudo de la bocina, pero luego surgió el estruendo de un twist. Reí, pensando que probablemente habían vuelto los ojos buscándome, solo para descubrir mi desaparición. Vi siluetas oscuras de personas que iban en dirección opuesta, hacia la tienda.
Nos cruzamos y murmuraron, buenas noches. Los reconocí y les hablé. Les dije que la fiesta estaba buena. Antes de llegar a un brusco recodo del camino, me encontré con otras dos personas. No las reconocí, pero las saludé de todos modos. El escándalo del tocadiscos era casi tan fuerte allí, en el camino, como frente a la tienda. Era una noche oscura, sin estrellas, pero el brillo de las luces de la tienda me permitía una percepción visual bastante buena del contorno. La casa de Blas quedaba muy cerca, y aceleré el paso. Noté entonces la figura oscura de una persona, sentada o tal vez acuclillada a mi izquierda, en el recodo. Pensé por un instante que podía ser uno de los asistentes a la fiesta, que se había ido antes que yo. La persona parecía estar defecando al lado del camino. Eso resultaba extraño. La gente de la comunidad se adentraba en el matorral cuando quería hacer sus necesidades. Pensé que quien estaba frente a mí debía hallarse borracho. Llegué al recodo y dije, buenas noches. La respuesta fue un aullido áspero, inhumano. Los vellos de mi cuerpo se erizaron. Por un segundo quedé paralizado. Luego eché a andar a prisa. Lancé un vistazo breve. Vi que la silueta oscura se había incorporado a medias. Era una mujer. Se hallaba encorvada, inclinada hacia adelante, caminó unos metros en esa postura y luego saltó. Eché a correr, mientras la mujer saltaba como pájaro a mi lado, manteniéndose a la par. Cuando llegué a la casa de Blas, me estaba cortando el camino y casi nos tocábamos. Salté una zanjita seca frente a la casa y entré, casi derribando la frágil puerta. Blas ya se encontraba en la casa y mi historia no pareció preocuparlo. Te jugaron una buena, dijo, tranquilizándome. A los indios les encanta chingar a los yoris. La experiencia me había espantado tanto que al día siguiente fui a casa de don Juan en vez de volver a la mía como había planeado. Don Juan regresó al atardecer. Sin darle tiempo a decir nada, barboté la historia completa, incluyendo el comentario de Blas. La cara de don Juan se ensombreció. ¿Acaso fue solo mi imaginación? Pero pensé que estaba preocupado. No te fíes mucho de lo que Blas te dijo, aconsejó en tono serio. No sabe nada de las luchas entre brujos. Debías haber sabido que era algo serio en el momento en que viste la sombra a tu izquierda. Pero no debiste correr. ¿Y qué debería haber hecho? ¿Quedarme allí parado? Correcto. Cuando un guerrero se encuentra con su adversario, y el adversario no es un ser humano ordinario, tiene que plantarse. Eso es lo único que lo hace invulnerable. ¿Qué dice usted, don Juan? Digo que has tenido tu tercer encuentro con el adversario que vale la pena. Te anda siguiendo, esperando que tengas un momento de debilidad. Esta vez casi te atrapa. Sentí un brote de angustia y lo acusé de ponerme riesgos innecesarios. Me quejé de que estaba jugando conmigo un juego cruel. Sería cruel si esto le hubiera pasado a un hombre común y corriente, dijo. Pero uno deja de ser común en el instante en que empieza a vivir como guerrero. Además, no te busqué un adversario que vale la pena porque quiera jugar contigo, o fastidiarte, o enojarte. Un adversario digno podría servirte de acicate, bajo la influencia de una oponente como la Catalina, tal vez tengas que echar mano de todo cuanto te he enseñado. No te queda otra alternativa. Guardamos silencio un rato. Sus palabras me habían provocado una tremenda aprensión. Luego me pidió imitar lo mejor posible el grito que oí después de decir, buenas noches. Intenté reproducir el sonido y lancé un aullido extraño que me asustó. A don Juan debe haberle parecido chistosa mi interpretación, rió casi incontrolablemente. Después me hizo reconstruir la secuencia total, la distancia que corrí, la distancia a que la mujer estaba cuando la encontré y a qué distancia cuando llegué a la casa, y el sitio en que empezó a saltar. Ninguna india gorda podría brincar así, dijo después de sopesar todas aquellas variables. Ni siquiera podría correr tanto. Me hizo saltar. No pude cubrir más de 1,20 m en cada brinco, y si mi percepción era correcta, los saltos de la mujer habían sido cuando menos de 3 metros. Bueno, has de saber que de ahora en adelante debes estar siempre alerta, dijo don Juan con gran urgencia. Esa mujer va a tratar de tocarte el hombro izquierdo en un momento de descuido y debilidad. ¿Qué debo hacer? Pregunté. No tiene caso quejarse, dijo él. De ahora en adelante, lo que importa es la estrategia de tu vida. Yo no podía concentrarme en lo que decía.
Tomaba notas en forma automática. Tras un largo silencio me preguntó si tenía yo algún dolor en la nuca o detrás de las orejas. Repuse que no, y él me dijo que, si hubiera experimentado una sensación desagradable en cualquiera de esas dos partes, eso habría significado que la Catalina me había hecho daño aprovechando mi torpeza. Todo lo que hiciste anoche fue una torpeza, dijo. En primer lugar, fuiste a la fiesta a matar tiempo, como si hubiera tiempo que matar. Eso te debilitó. ¿Quiere usted decir que no debo ir a fiestas? No, no digo eso. Puedes ir a donde se te antoje, pero si vas, debes aceptar la entera responsabilidad de ese acto. Un guerrero vive su vida estratégicamente. Solo asiste a una fiesta o a una reunión así, en caso de que su estrategia lo pida. Eso significa, desde luego, que tiene dominio total y realiza todos los actos que considera necesarios. Me miró con fijeza y sonrió. Luego se cubrió la cara y rió suavemente. Estás en un buen aprieto, dijo. Tu adversario te está pisando los talones y, por primera vez en tu vida, no puedes permitirte el lujo de actuar por las puras. Esta vez debes aprender un hacer totalmente distinto, el hacer de la estrategia. Considéralo así. En caso de que sobrevivas a los ataques de la Catalina, algún día tendrás que darle las gracias por haberte forzado a cambiar de hacer. ¡Qué cosa tan terrible!, exclamé. ¿Y si no sobrevivo? Un guerrero nunca se entrega a esos pensamientos, dijo. Cuando tiene que actuar con sus semejantes, un guerrero sigue el hacer de la estrategia, y en ese hacer no hay victorias ni derrotas. En ese hacer solo hay acciones. Le pregunté qué implicaba el hacer de la estrategia. Implica que uno no está a merced de la gente, repuso. En esa fiesta, por ejemplo, fuiste un payaso, no porque conviniera a tus propósitos el ser un payaso, sino porque te colocaste a merced de aquella gente. Nunca tuviste el menor dominio y por eso tuviste que salir huyendo. ¿Qué debía haber hecho? No ir a la fiesta, o bien ir a fin de cumplir un acto específico. Después de travesear con los Lloris estabas débil, y la Catalina usó esa oportunidad. Se puso a esperarte en el camino. Pero tu cuerpo sabía que algo andaba fuera de lugar, y así y todo le hablaste. Eso estuvo muy mal. No debes dirigir una sola palabra a tu oponente durante esos encuentros. Luego le diste la espalda. Eso estuvo peor todavía. Luego corriste de ella, y eso fue lo peor que podrías haber hecho. Parece que la vieja esa es torpe. Una bruja de las buenas te habría agarrado allí mismo, en el instante en que volviste la espalda y echaste a correr. Por lo pronto, tu única defensa es plantarte y bailar tu danza. ¿De qué danza habla usted?, pregunté. Dijo que el pataleo de conejo que me había enseñado era el primer movimiento de la danza que un guerrero cultiva y acrecienta toda su vida, y luego ejecuta en su última parada sobre la tierra. Tuve un momento de rara sobriedad y me vino una serie de pensamientos. En cierto nivel, estaba claro que lo ocurrido entre la Catalina y yo, la primera vez que la enfrenté, era real. La Catalina era real, y no podía descartarse la posibilidad de que verdaderamente me estuviera siguiendo. En otro nivel, yo no comprendía cómo estaba siguiéndome, y eso daba pábulo a la leve sospecha de que don Juan me estuviera engañando, y de que él mismo produjera de algún modo los extraños efectos de los que fui testigo. Don Juan miró de pronto el cielo y me dijo que todavía había tiempo de ir a ver a la bruja. Me aseguró que corríamos muy poco peligro, porque solo pasaríamos en el coche frente a su casa. Debes confirmar su forma, dijo don Juan. Así ya no quedarán dudas en tu mente, en un sentido o en otro. Las manos me empezaron a sudar profundamente y tuve que secarlas repetidas veces con una toalla. Subimos en mi coche y don Juan me encaminó a la carretera principal y luego a un camino amplio, sin pavimentar. Conduje por la parte central. Camiones y tractores habían dejado hondos surcos y mi coche tenía la suspensión demasiado baja para ir por la derecha, o por la izquierda. Avanzamos despacio entre una espesa nube de polvo. La tosca grava usada para nivelar el camino se había apelmazado con la tierra durante las lluvias, y piedras de barro seco rebotaban contra el fondo metálico del coche, produciendo fuertes sonidos de explosión. Don Juan me indicó reducir la velocidad al acercarnos a un puente pequeño. Había 4 indios sentados allí y nos saludaron con la mano. No supe bien si los conocía o no. Pasamos el puente y el camino se curvó con suavidad. Esa es la casa de la mujer, me susurró don Juan,
señalando con los ojos una casa blanca circundada por una alta cerca de carrizo. Me dijo que diera vuelta en U y me detuviese a medio camino, esperaríamos a ver si la bruja cobraba suficientes sospechas para dar la cara. Estuvimos allí unos 10 minutos. Me pareció un tiempo interminable. Don Juan no dijo palabra. Inmóvil en el asiento, miraba la casa. Allí está, dijo, y su cuerpo dio un salto súbito. Vi la silueta oscura, ominosa, de una mujer parada dentro de la casa, mirando a través de la puerta abierta. El interior estaba en penumbras y eso solo acentuaba la oscuridad de la silueta. Después de unos minutos, la mujer dejó las sombras del cuarto y se paró en el umbral a observarnos. La miramos un momento y don Juan me dijo que siguiera adelante. Yo estaba sin habla. Podría haber jurado que esa mujer era la que vi saltando junto al camino, en la oscuridad. Una media hora después, cuando íbamos ya por la carretera pavimentada, don Juan me habló. ¿Qué dices?, preguntó. ¿Reconociste la forma? Vacilé un largo rato antes de responder. Tenía miedo del compromiso involucrado en decir sí. Preparé cuidadosamente mi contestación y dije que me parecía que había estado demasiado oscuro para tener verdadera certeza. Riendo, me dio unos golpecitos suaves en la cabeza. ¿Era ella, verdad?, preguntó. No me dio tiempo de responder. Puso un dedo sobre su boca en gesto de silencio y me susurró al oído que no tenía caso decir nada y que, para sobrevivir a los ataques de la Catalina, yo debía usar todo cuanto él me había enseñado.